Listo. Bueno, pues bienvenidos a este taller de parte de Ricardo Ballesteros y la Clínica Pinar del Bosque. Pues bueno, les damos la bienvenida el día de hoy. Y bueno, pues hoy vamos a tener un tema sobre lo que implica la sobriedad emocional. De alguna manera, el no estar intoxicados, la diferencia entre intoxicación y sobriedad, pues de repente parecería como muy sencilla. Sin embargo, hay como un camino en el que nosotros podemos llegar a la intoxicación sin darnos cuenta. Y entonces, yo espero que el día de hoy, a lo largo de esta charla, podamos darnos cuenta e identificar cómo nos intoxicamos y que, bueno, nuestras respuestas, nuestros patrones, nuestras formas de actuar e incluso el consumo que tenemos o que algún familiar de nosotros tiene, en realidad es una respuesta de defensa. Es una respuesta que fue la única que de alguna forma logró hacer o logró elaborar para sobrevivir y para defenderse de un proceso de intoxicación que ya traía, ¿ok? Aunque ahorita les suene como un poco raro lo que les estoy diciendo, cuando me puse a investigar sobre este tema, en verdad hay conceptos y puntos de vista e investigaciones que sustentan esta forma de ver ahora ya lo que es la intoxicación y la adicción, ¿no? Esto no quita, obviamente, la responsabilidad, no quita lo difícil que es todo el proceso y, bueno, que las conductas sí pueden llegar a ser muy destructivas y agresivas. Evidentemente, no trato de quitar ni la responsabilidad de las personas que tienen consumo. Sin embargo, es un intento de dar una información diferente, un punto de vista diferente y entender y comprender y acompañar sobre todo a las personas que tienen un consumo de sustancias, pero también poder entender nuestras propias conductas compulsivas, porque recordemos que todos tenemos conductas compulsivas, todos tenemos esas adicciones silenciosas que pues nos llevan a relacionarnos de una manera inadecuada, a tomar decisiones poco asertivas, a de repente generar estos síntomas de estrés y estos síntomas de depresión y de ansiedad y a lo mejor frustración o estar como todo el tiempo de mal humor. O sea, de alguna manera también estas conductas y estos patrones tienen un porqué, vienen de algún lado, ¿no? Entonces, sí es importante que nosotros podamos entender qué es lo que está pasando en nuestra química cerebral, qué es lo que está pasando dentro de nuestra cabeza y cómo llegamos a eso, cómo es que se fue programando toda esta información para que yo entonces haya elaborado hoy una forma de ser, un estilo y una personalidad y obviamente unos patrones de conducta con los que hoy me estoy peleando, con los que hoy me están dificultando llegar tal vez a un proyecto o tomar una decisión o relacionarme de manera adecuada. Entonces, bueno, a lo largo de, de este presentarme y de esta información que yo les voy a dar, yo espero que podamos aterrizar algunas lagunas que tenemos sobre nuestras propias conductas, ¿va? Entonces, bueno, les voy a compartir pantalla. Si alguien me puede decir si se ve cuando ya aparezca, les agradecería. Ya se ve. Ay, muchas gracias. Ok. Bueno, pues el día de hoy vamos a ver sobriedad emocional. Y antes de hablar de sobriedad, bueno, para ustedes, ¿qué es sobriedad? Alguien que quiera compartir así una idea rápida, una lluvia de ideas. ¿Qué significa sobriedad? ¿Qué han escuchado? ¿O para ustedes qué es sobriedad? Tamara. Algo así como abstinencia, carecer de algo. ¿Ok? Ok, tiene que. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene que ver con sobriedad, es abstenerse,
es no consumir, ¿no? Pero también significa otras cosas. Ale, adelante. Hola Marta, yo considero que sobriedad, pienso que es un equilibrio, que puedas mantener un equilibrio en tus emociones, en tus pensamientos, en tus actitudes. Para mí eso es sobriedad. Exacto, muchas gracias, Ale. Es ese equilibrio en todos los sentidos. Estar sobrio es estar templado, o sea, estar como ese nivel medio, esa mitad. No estamos desde un lado izquierdo ni del otro lado derecho, sino estamos justo en el medio, tener templanza y eso nos permite tener una estabilidad en todos los sentidos. Yareri nos pone acá, tener plena conciencia de nuestras acciones. Claro, esto nos lleva entonces a reconocer lo que me pone ansioso, lo que me eleva a grados muy altos de algún estado emocional y los que me llevan hasta el piso, ¿no? Entonces necesitamos ese nivel de conciencia. Entonces, la sobriedad implica conciencia, implica templanza, implica moderación y obviamente implica conocimiento, ¿ok? Entonces, bueno, para nosotros poder encontrar esa sobriedad, pues primero necesitamos entender y averiguar qué es lo que nos intoxicó, ¿ok? Porque si no sabemos de dónde viene esa intoxicación, de dónde viene esa dificultad para mantenerlos en la templanza, en este punto medio, y entonces estamos buscando todo el tiempo los extremos, de alguna forma, si no sabemos qué es lo que nos lleva a esos extremos, entonces no podemos reconocer mi propia templanza y mi propia sobriedad. Entonces, primero tenemos que reconocer y conocer todo lo que implica tener una intoxicación. Cuando hablamos de intoxicación, entonces es como todo eso que nos hace daño. ¿Qué es lo que nos mantuvo o qué es lo que nos dio un momento o situaciones o experiencias que nos empezó a hacer daño? Y esto viene evidentemente de la infancia. Me voy a ir hacia atrás, hacia nuestra infancia, y entonces traten como ustedes de identificar, cuando yo vaya explicando este proceso, traten entonces ustedes de identificar esos momentos de su propia infancia, ¿ok? Entonces, algo que encontré que me pareció maravilloso fueron muchas investigaciones sobre el proceso en el que se va programando nuestro cerebro. Entonces, antes se creía que solamente reduciendo como los 4 principales factores de riesgo, como era el consumo obviamente, de tabaco, de alcohol, una alimentación saludable y una actividad física constante, eso era lo suficiente para que entonces el ser humano pudiera crecer de manera adecuada. Sin embargo, ya se empieza a notar que hay muchas evidencias en la asociación de un ambiente adverso desde los principios, desde los inicios de la vida y por lo tanto un desarrollo posterior de enfermedades no transmisibles. Esto se empezó a notar. Hay muchas ya ahora investigaciones. Obviamente cuando empezó Alcohólicos Anónimos, cuando empezaron todos los grupos de 12 pasos, no había esta información. Y entonces ahora ya podemos sustentar que hay una asociación entre un ambiente adverso en los inicios de nuestra vida y ese desarrollo posterior de enfermedades no transmisibles. Por supuesto, entre esas enfermedades no transmisibles como la diabetes o la obesidad, claro que están los trastornos mentales y obviamente todo lo que implica un neurodesarrollo problemático, ¿no? Entonces, todas las influencias ambientales tempranas, reconocidas como, eso es lo que le llamamos nuestra ecología, la ecología del individuo, o sea, todo lo que hay alrededor, el entorno ambiental, la familia, los hábitos, todas esas condiciones socioeconómicas y evidentemente el estrés, todo eso hablamos de esas influencias externas y ese medio ambiente. Entonces, eso es lo que está influyendo también en lo que nosotros nos podamos ir programando neurológicamente hablando. Entonces, esa programación afecta, es nuestra herencia genética, ¿no? Afecta nuestra herencia genética que ya traemos y va moviendo nuestra química cerebral. Nosotros nacemos con una herencia, nacemos con un kit, digamos, pero entonces estas experiencias externas van moldeando y van escribiendo y van haciendo una programación neurológica en nuestra química
que bueno, finalmente a lo largo de esta charla vamos a ver las consecuencias de este ambiente adverso y obviamente su asociación con ciertas conductas, ¿no? Entonces dan un resultado de una dificultad en los comportamientos adaptativos, que es una de las conductas evidentemente naturales. Entre mayor adaptación, más salud mental, pero entre menor adaptación, obviamente hay más trastornos mentales. Tamara, levantaste tu mano. Sí, disculpa la interrupción, Martita. Entonces, ¿quiere decir que, por ejemplo, si mis padres o mis abuelos sufrieron algún trastorno, se puede heredar? Lo que se hereda es el estilo de enfrentamiento a las experiencias adversas. Entonces, si por ejemplo mis abuelos o mi abuela fue depresiva y mi mamá también fue depresiva, entonces yo más que aprender a la depresión, o sea, no es que la traiga yo en el ADN, sino en realidad yo aprendo que las experiencias y todo lo que sucede a mi alrededor se enfrentan con conductas depresivas, ¿no? Y entonces lo que de hago acuerdo. es más bien estar triste, con pensamientos negativos, frustrada. Esa es la forma en la que yo aprendo a relacionarme con el medio. Gracias. Ok, entonces, esto es como lo inicial. Aquí empezamos a darnos cuenta cómo es todo el ambiente externo, desde nuestros primeros momentos de vida, es lo que empieza a programar. Y bueno, me encontré una investigación, bueno, ya hay varias investigaciones y coinciden en esto. Los 1000 primeros días de nuestra vida es ahí donde se empieza a hacer esta programación. Los 1000 primeros días es desde la concepción hasta los 2 años, 2 años y medio aproximadamente. Entonces, estas experiencias en los 1000 primeros días son los que van moldeando de alguna manera nuestra programación neuroquímica. Entonces, estas experiencias que modelan el desarrollo comienzan en esa etapa, que es la preconcepcional, y obviamente impactan durante todos estos 1000 primeros días, que es la gestional, hasta los primeros 2 años de vida. Esta etapa es como muy sensible y entonces es cuando se empiezan a producir todas esas modificaciones epigenéticas que provocarán los efectos mucho después en nuestra edad adulta o desde la adolescencia. Empezamos a notar como diferentes conductas que no sabemos por qué somos tan iracundos o por qué de repente decidimos unas cosas, por qué soy muy sensible, porque bueno, viene de aquí, de esta programación que tuvimos durante los 1000 primeros días. Entonces, si nosotros durante esos días vivimos en situaciones adversas o en situaciones agresivas o en un momento de abuso o con un apego muy inseguro y que obviamente se fue repitiendo a lo largo de nuestra infancia, pues esta programación va teniendo una química cerebral como muy compleja que va creando patrones de conducta que, bueno, posteriormente se van a convertir en un trastorno mental o obviamente en un problema de adicción, ¿no? Esto está relacionado con la conducta adictiva y el apego, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los factores que provocan estos efectos negativos? Bueno, en todo está de acuerdo que es la nutrición, los tóxicos ambientales, que es, por ejemplo, la contaminación o el estar, por ejemplo, las personas que viven cerca de una fábrica, esos son los tóxicos ambientales, también provocan un problema en la química cerebral. La falta de actividad física, ¿no? O cuando hay actividad física, obviamente se convierte en un factor positivo. Y el último es el en donde yo me voy a meter, es en el ambiente adverso en la infancia. Es uno de los factores que provoca tanto efectos negativos o efectos positivos, dependiendo de las experiencias del medio ambiente. Entonces, cuando estamos hablando de un ambiente adverso en la infancia, entonces se convierte en un factor negativo para esta neuroquímica cerebral. Entonces, vamos a hablar de la primera fuente de intoxicación. La primera fuente, y obviamente estas experiencias adversas tienen que ver con el estrés. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que significa el estrés y su relación con la emoción durante la infancia. Primero, ¿qué es el estrés? El estrés es
ese nivel como de actividad normal que todo mundo necesitamos para activarnos, ¿no? Nos activamos, decidimos, resolvemos, vemos una cosa, vemos como un panorama completo. Eso es lo que nos permite el estrés, nos activa. Y entonces en el momento en que podemos resolver y podemos darle solución a esa situación, a ese evento, bajamos, en teoría, tendríamos que bajar el estrés, ¿no? Pero el estrés, acuérdense, es una reacción normal y se produce cuando necesitamos como una adaptación. Es ahí donde podemos hablar otra vez de que el nivel de adaptación o esta capacidad de adaptarse es lo que nos permite a nosotros resolver cosas y movernos y cambiar y decidir. Y el estrés, eso es lo que nos ayuda. Entonces, en el momento en que resolvemos la situación, digamos como que nos adaptamos y eso permite que el estrés disminuya, ¿no? Pero cuando estamos hablando de que un estímulo de estrés es constante, es todo el tiempo, es a lo largo de muchos días y a lo largo de estos 1000 primeros días, entonces la demanda que yo tengo del medio externo está por encima de mis capacidades en ese momento, está por encima de las capacidades del niño. Acuérdense, váyanse un poquito a su infancia, ¿no? Entonces, de repente que me demandan que yo tengo 6 años, por ejemplo, y yo tengo que cuidar a mi hermanito de 2 años porque mi mamá y mi papá se fueron a trabajar y yo lo tengo que cuidar y entonces yo me quedo en casa a lo mejor, ¿no? O estoy muy preocupado o muy preocupada porque mi papá llega muy agresivo y yo tengo a lo mejor 8 o 9 años y a mí lo que me da miedo es que le vaya a pegar a mi mamá y entonces a mí me pone súper angustioso. ¿Por qué? Pues porque yo veo cómo mi mamá está a lo mejor bajo esta conducta agresiva de mi padre, ¿no? O hay consumo de sustancias, o son padres como muy exigentes tal vez, o al contrario, crecimos en un ambiente en donde más bien hubo como una ausencia emocional, a lo mejor padres muy proveedores, sin embargo, hubo más bien como ausencia emocional, ¿no? Entonces, eso a mí me demanda a una corta edad una respuesta que no está dentro de mi configuración todavía, ¿no? Entonces, está demandando que yo esté tranquila, que yo responda, que yo resuelva, que yo haga, pero no está dentro todavía de la madurez que yo tengo en ese momento. Entonces, mi estrés, obviamente, se empieza a elevar. Mi demanda yo necesito crear patrones de conducta para resolver eso y evidentemente eso me lleva a un nivel de estrés constante. ¿Ok? Voy a leer una pregunta que está en el chat. Dice, si durante esos primeros días los factores fueron negativos para un niño, ¿ya no se puede hacer nada para arreglarlo? Sí, claro, de eso se trata, ¿no? Llegar a la sobriedad emocional, justo. Lo que vamos a ir viendo es que como todo esto es un proceso de aprendizaje, sí, nuestra programación se hizo, aprendió, mi cerebro aprendió a reaccionar de una manera, entonces se puede reaprender y de eso se trata, ¿ok? Otra de las características del estrés que es, obviamente hay un estrés entonces psicológico, lo que empieza a ser un estrés físico, o sea, yo me siento estresado, bueno, el niño se siente estresado en ese momento, entonces se vuelve obviamente un estrés psicológico. ¿Qué quiere decir? Entonces, lo que fue generado por un ambiente externo como muy caótico y muy adverso, entonces se empieza a generar también en el interior de nosotros, en el interior de ese pequeñito, una exigencia que obviamente genera como ciertas defensas, como que pues y yo empieza a pensar el pequeño, o imagínense, pensábamos de chiquitos, pues que mi mamá va a llegar y entonces mi papá va a llegar como enojado y a lo mejor ya saqué malas calificaciones y me van a regañar y entonces yo no voy a poder, o si no en la escuela, híjole, lo que pasa es que yo estoy más chiquito, más chaparrito y entonces me comparo con los otros y se me hace que no me aceptan, porque en casa me dicen que yo soy el más chiquito y que por qué salí tan chiquito y mi hermano es más grandote y entonces yo empiezo a generar ese estrés psicológico por ese medio externo que también me estuvo inyectando como juicios y una serie de información con la que yo no puedo entonces pelear, ¿no? Yo no puedo como transitar de manera adecuada por la edad que tenemos. Entonces empezamos a generar
pues un estrés psicológico por el intento de darle solución a esas demandas externas, ¿ok? Entonces, ¿qué es el estrés psicológico y cómo se empieza a relacionar con la emoción? Si hay estrés también están presentes, obviamente, como todas las emociones. Y entonces empezamos a generar emociones. No son emociones negativas, sino son emociones de alguna forma que nos llevan a un estado, a un momento o a un estado emocional bajo. Nosotros le llamamos un estado emocional bajo, que es la frustración, el enojo, la tristeza, la depresión. Esos son como los estados emocionales bajos, ¿no? Entonces surgen como un intento de adaptarnos a ese medio que me está inyectando y me está aventando cosas y me está demandando demasiado y yo no sé cómo, ¿no? Entonces, ¿cómo respondemos? Pues respondemos con ira, con ansiedad, con tristeza y esas respuestas, pues obviamente empiezan a tener problemas en nuestra relación con nuestro medio, ¿no? Entonces, esa respuesta emocional de alguna manera va trascendiendo el contexto, va trascendiendo lo que yo tengo, lo que se esperaría a mi edad, ¿no? Entonces yo me enojo demasiado, podemos empezar a ver, por ejemplo, si éramos como muy enojones en la infancia, o a lo mejor yo prefería estar sola o sola y encerrarme en mi cuarto, tal vez, ¿no? O yo me la pasaba enojado todo el tiempo, o a lo mejor pues bueno, tuvimos una infancia relativamente estable y bueno, entonces podemos encontrar momentos como de mucha felicidad y comprensión y como ayudar a los hermanos. Entonces, bueno, también podemos encontrar estas conductas y esta emoción. Pero bueno, si estamos hablando de una familia caótica y una familia disfuncional y que hoy tenemos como adultos ciertas conductas que no nos gustan, seguramente aquí encontramos en nuestra infancia como cómo es que el estrés se relaciona con la emoción desde estos primeros años, ¿ok? Entonces, ¿cómo se relaciona el estrés y la emoción? La ira se empieza a referir como a la sensación de ser despreciado, de ser degradado, ¿no? Entonces, recordemos un poco momentos así. Seguramente en casa, ante estas experiencias adversas, tuvimos unos padres que a lo mejor eran muy exigentes, que lo que yo hacía no era suficiente, todo el tiempo había que hacer más, o si no, alguno de los padres fallaba o alguno de los padres no estaba y entonces yo ocupé ese lugar y teníamos que hacer algo, o había consumo de sustancias y entonces obviamente yo recibía como desprecio por parte de la persona o de mi padre que estaba tal vez intoxicado en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, la ira se refiere a esa sensación de crecer en un ambiente donde había como mucho desprecio, con palabras en donde yo me sentía de esa manera, ¿no? La culpa es como aparece a un lapsus moral, o sea, quiere decir que yo lo que hacía no estaba bien, era como que parecería que mi conducta era amenazante para los otros, ¿no? Y entonces, ya ves, es que mira, por tu culpa, entonces todos tenemos que ir a la escuela, ¿por qué? Pues porque ya nos volvieron a llamar y es que tú no haces caso, es que tú no te portas bien, es que hay que estar detrás de ti y entonces parecería que todo lo que pasa alrededor es mi culpa, ¿no? Entonces toda la tensión familiar es mi culpa, ¿no? Entonces la culpa es eso, como una sensación, aparece como una sensación y yo soy la causante o el causante de lo que sucede en ese ambiente adverso, ¿no? La esperanza se vincula con una amenaza o promesa cuyo resultado es incierto, pero podría realizarse. Entonces, la esperanza, estamos todo el tiempo esperanzados a que alguna vez, algún día, por favor, no me peguen, por favor, no me griten, que ojalá que un día esto esté en calma, que de alguna manera esto cambie, ¿no? Entonces, la esperanza de que alguna vez cambie, que sea diferente, que es la expectativa. Entonces nos agarramos a la expectativa. Entonces esta emoción va pegada a esta sensación de estrés porque estoy esperando a que de alguna manera esa realidad, ese ambiente adverso cambie alguna vez, ¿no? Y obviamente con la posibilidad de que se pueda realizar.
La felicidad se refiere al logro, ¿no? Y entonces de alguna meta, y obviamente estoy buscando una nueva dirección, y es cuando nosotros crecemos en un ambiente en donde se nos reconoce, en donde obviamente los logros que vamos teniendo están vistos, están escuchados, y eso a mí me mantiene como en un nivel de estrés adecuado como para que yo pueda seguir tomando nuevos proyectos, tomar decisiones, y entonces la felicidad implica eso, la sensación de logro. Pero si yo estoy en un ambiente adverso, en donde no soy reconocido, en donde no soy de alguna manera mirado ni escuchado, pues entonces empiezo a crear como estas emociones más bien adversas, ¿ok? Y la compasión pues también se vincula con sentir dolor y empatía con el dolor de otra persona, es saber acompañar el dolor de otra persona, y obviamente eso implica que yo pueda entender el mío, ¿ok? Entonces, aquí podemos ver cómo el estrés y la emoción están pegados, o sea, no se pueden separar. El estrés siempre va a estar pegado con alguna emoción. Entonces empecemos a preguntarnos, ¿por qué estoy molesto todo el día? ¿O por qué me cuesta trabajo motivarme y estoy más bien como triste, como deprimido, como me cuesta trabajo activarme, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos encontrando cómo esta relación entre el estrés y la emoción, dependiendo de nuestras primeras momentos de la infancia, esos ambientes adversos, ¿no? Entonces, la ira, la envidia, los celos, el temor, la culpa, la vergüenza y la tristeza son todas estas emociones estresantes. Entonces, si vinculamos emoción con estrés, entonces también nuestra emoción nos va estresando. Son todas estas emociones que van manteniendo el estrés que yo de por sí ya traía por el ambiente adverso en el que yo he estado viviendo, ¿no? Entonces, el ambiente adverso viene, yo empiezo a generar emociones estresantes, y el estrés yo no lo puedo bajar, yo me mantengo estresado. Entonces, el estar pensando en qué pena me van a ver, ya subí de peso y ahora la llantita, y es que esto, y yo me siento triste porque no hago las cosas bien, porque no saco buenas calificaciones, etcétera. O sea, todos estos pensamientos, o sea, la emoción, acuérdense, se va a convertir en un pensamiento, y eso es lo que va a mantener evidentemente el estrés, ¿ok? Entonces, hasta aquí el primer parte de la intoxicación, como ese ingrediente que nos va intoxicando, es el estrés. La segunda, estamos hablando de en sí lo que es el ambiente adverso. Ahora vamos a hablar de lo que implica el estrés y el psicotrauma, que es lo que así se está ahora hablando de un trauma. El trauma es como si algo se quedara colapsado y se encapsula. Así colapsado, así se queda encapsulado en nuestra química, en nuestro pensamiento, y es lo que va generando problemas en la conducta en la adolescencia y obviamente en la adultez, ¿no? Entonces, ¿a qué le llamamos un ambiente adverso que después va a provocar ese psicotrauma? Las experiencias infantiles adversas son potencialmente traumáticas, y entonces sí quedan de alguna manera, tienen un impacto negativo en esa salud mental y en esa salud física. Entonces, el estrés, como ya lo vimos, cuando es un estrés tóxico, o sea, que es muy prolongado, que dura durante toda nuestra infancia, entonces sí tiene consecuencias en la vida de la salud de las personas, o sea, de nosotros y de nuestro bienestar, ¿ok? Entonces, de alguna manera, el crecer en estos ambientes adversos, pues por supuesto que nos mantiene con este estrés tóxico. Ahora, ¿cuáles son las características de un ambiente adverso? Es abuso y maltrato, ¿no? Ya sea de cualquier tipo, ya puede ser abuso sexual, abuso físico, abuso emocional, obviamente también negligencia física, negligencia emocional. Tal vez vivimos en un lugar en donde pues yo estaba a cargo de muchos cuidadores, ¿no? Esos cuidadores de crianza no solamente fue papá y mamá, sino fue la tía, y fue la escuela, y luego la maestra, y luego estuve en guardería, y luego me cambiaban a otro lado y estaba con los abuelos, y luego,
Entonces, cuando tuvimos como muchos cuidadores de crianza, entonces en ese sentido se vuelve también como un estrés, porque no hay un apego seguro, ¿ok? Y eso, por supuesto, que empieza a generar una sensación de maltrato o negligencia, ¿no? Situaciones de disfunción en el hogar, como pues enfermedades mentales, si hubo en mi casa o hay en mi casa y en la relación con mi familia, alguna persona que tuvo depresión, ansiedad o alguna situación mental, ¿ok? Divorcio, separación, por supuesto, violencia doméstica, abuso de alcohol y drogas, o encarcelamiento o alguna situación como muy fuerte con la ley por parte de algún miembro. Ahora, no quiere decir que porque alguien se separe o alguien esté divorciado, quiere decir que entonces ya va a ser un ambiente adverso. No, no necesariamente. Cuando hablo de ambiente adverso, es cómo se resuelven las situaciones y las experiencias, ¿ok? No es lo mismo una familia en el que hay una separación y un divorcio, y entonces, bueno, más o menos se trata como de entender la pérdida, de acoplarse, de llegar a acuerdos, dentro de lo posible, pues los padres seguir siendo padres, aunque como pareja ya no funcionen, ¿no? No intoxicar emocionalmente a los chicos sobre la presencia o ausencia del otro, eso, ¿no? Pero sí una separación, al contrario, se están peleando los niños y entonces le echan la culpa uno al otro y los niños se vuelven como moneda de cambio, y hay una negligencia económica, a lo mejor por parte de uno de los tutores o uno de los... Entonces ese hecho se vuelve adverso, ¿ok? Entonces no es en sí el hecho, sino la forma en la que nosotros resolvemos cada hecho de nuestra vida es lo que se va volviendo adverso o no es adverso, ¿va? Entonces, cuando hablamos de divorcio, de violencia doméstica y del consumo de alcohol, quiere decir que todas las situaciones y experiencias no se están resolviendo de una manera adecuada. Otras circunstancias estresantes y que provocan un ambiente adverso es dificultades económicas graves, y entonces que de repente estemos en un lado y luego el otro, que cambiemos de casa, que nos cambien de escuela, que cambiemos, o sea, que no sepamos si vamos a tener hoy y luego mañana sí, o sea, esas circunstancias económicas como tan caóticas también se vuelven un ambiente adverso, porque eso va elevando el estrés de los miembros de la familia, ¿no? Obviamente discapacidad, guerra, desastres, faltas de vivienda, victimización de bullying, ¿no? Y obviamente discriminación. Entonces, quiere decir que estas situaciones se vuelven adversas cuando es recurrente. Cuando vivo de esa manera, entonces es cuando se crea una intoxicación. Es la segunda fuente de intoxicación, ¿ok? Entonces, de alguna forma, todo esto se va creando y se va formando lo que le llamamos el psicotrauma. Entonces, el psicotrauma es una experiencia que en un corto lapso de tiempo le presenta a la mente como una sobrecarga de excitación que no puede ser disipada. O sea, nosotros a lo mejor cuando éramos pequeños, pues toda esta carga y esta amenaza del medio ambiente nos sobrecargaron emocionalmente. Entonces no pudimos disiparla porque todo el tiempo me está gritando, porque todo el tiempo me está regañando, porque quiere que haga las cosas perfectas, porque me pide mi mamá que yo lave los trastes, pero luego me dice que no puedo, que no sé hacerlo. Entonces eso es recurrente, ¿ok? No por una vez que me haya regañado a mi mamá, entonces ya, es un ambiente adverso en el que yo viví. No, tiene que ser algo repetitivo, se vuelve un estilo familiar, el grito, el juicio, el avergonzar, el humillar, a lo mejor el golpe, eso se vuelve un ambiente adverso, ¿ok? Y entonces sobrecargamos o nos sentimos sobrecargados y obviamente no podemos disipar esta sobrecarga de una manera habitual y empieza a generar una distribución errónea de la energía psíquica. Esto aquí empieza como la tercera parte, ¿no? O sea, esta distribución de energía nosotros le llamamos la química cerebral, que empieza a generar una distribución errónea de esta química cerebral, ¿ok? Entonces, si juntamos las dos, vamos a tener una química cerebral como muy interesante. Entonces, aquí es donde vamos a entender un poco desde una mirada diferente
el por qué tenemos las reacciones que tenemos, ¿no? Entonces, si juntamos las dos, ahora vamos a hablar de la química, de nuestra química cerebral y estas consecuencias emocionales. Entonces, vamos a hablar de 3 neurotransmisores principales. Obviamente hay más, sin embargo, estos 3 son los que se han estudiado a lo largo de los últimos 20 años del por qué tiene consecuencias las situaciones adversas en la infancia. Y bueno, se empezaron a dar cuenta que la química cerebral es la programación que nos hace crear conductas y patrones que en algún punto tiene consecuencias en la adolescencia y evidentemente en nuestra adultez, ¿no? Entonces, tenemos 3, la dopamina, la oxitocina y el glucocorticoides. Todos estos tienen un proceso y una dinámica molecular y neuroendocrina que va teniendo en nosotros una conducta de respuesta. O sea, nuestra conducta tiene que ver con una química cerebral interna, ¿va? Entonces, si nosotros vivimos en un ambiente adverso en nuestra infancia, cada una de las situaciones adversas va a generar una situación va a generar un trastorno en el proceso adecuado de cada una de estos 3 neurotransmisores. Entonces, vamos a hablar de la primera. La dopamina es la que se encarga, es el sistema de recompensa, ¿ok? Es un sistema que nos ayuda a aprender a decidir de acuerdo a las recompensas que tenemos. Entonces, si de repente mi mamá se da cuenta, yo me doy cuenta que mi mamá se pone feliz y me reconoce porque saqué un 10 y porque voy bien en la escuela y porque me porto bien, entonces eso me va a ayudar a que mi cerebro dice, pórtate bien porque es una recompensa, tú te sientes bien. La recompensa es emocional. Yo me siento bien, yo me siento a gusto, me siento visto, me siento reconocido. Entonces, eso me hace sentir bien, ¿ok? Eso se vuelve una recompensa. Mi cerebro lo capta, lo aprende y dice, vamos a portarnos bien, ¿no? Vamos a portarnos tranquilos. Pero pues de repente me doy cuenta que ese ambiente adverso lo que hace es que no me hace caso, ¿no? Cada quien está en su rollo y entonces yo empiezo a hacer desastres y me empiezo a portar mal en la escuela y empiezo a salir mal y me peleo con mis amigos y ¡pum! Se dan cuenta que ahí existo, ¿no? Y entonces desde pequeñito yo me doy cuenta que haciendo desastres y haciendo berrinche y siendo poco tolerante es como mi cerebro capta y dice, ahí está la recompensa. Así hay que portarse. Entonces, desde ahí empieza, obviamente, una situación en donde la química ya empieza a trastornarse de una manera en la que me da una conducta, pues, poco adaptativa, ¿no? Entonces, aprendemos la dopamina, que es lo que nos ayuda, aprendemos a decidir de acuerdo a esta recompensa, obviamente, dependiendo de lo que vamos a obtener, dependiendo de nuestras conductas. Pero si la dopamina está muy ligada a negligencia durante la infancia, ¿ok? Si nosotros vivimos en un ambiente en donde hubo negligencia en nuestra infancia, entonces este proceso se ve obstaculizado. Entonces, lo que sucede es que a nivel molecular, la dopamina empieza a producirse de una manera diferente, se expresa de una manera diferente, manda la información química a nuestro cerebro de una manera diferente, ¿no? Entonces, empieza a alterar mi sensibilidad neurológica para responder a la recompensa. Ahora, ¿cómo se ve esto conductualmente? ¿Qué es lo que nosotros vemos? O sea, nosotros no estamos dándonos cuenta de qué pasa en nuestra química cerebral y tampoco las personas que están a nuestro lado lo que ven es la conducta. Entonces, ¿cómo se ve este trastorno que ya traigo en mi química? ¿Cómo se ve conductualmente? Empiezo a mostrar depresión. ¿Y qué es lo que yo empiezo a generar? Pues lo que necesito es novedad, lo que necesito son conductas de riesgo, lo que necesito es algo que me haga sentir como más elevado, como motivado, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo me siento más bien como yo me empiezo a sentir con una emoción baja, triste, frustrada, ¿no? Entonces, como yo me empiezo a sentir deprimida y tiendo hacia esa conducta, pues lo que yo busco entonces es la novedad, conductas de riesgo para elevarme, para sacarme de esa sensación como de esa emoción baja. Ahora, si lo relacionamos con el consumo de sustancias, entonces buscamos estimulantes, ¿ok? Cualquier cosa que sea estimulante. Entonces, hablamos
de que obviamente cuando somos niños no consumimos, pero empezamos a meternos en problemas y entonces me arriesgo de más y me meto en broncas y soy el que siempre se la pasa regañándole en la escuela porque toma decisiones y el que se mete en problemas y el que hace y el que decide y el que entra a la escuela y luego se sale, ¿no? Y entonces empezamos a generar estas conductas de riesgo que después en la adolescencia, pues obviamente se relacionan con adolescentes disruptivos, el que agarra el coche, el que se escapa, el que se va, el que se enoja demasiado y hace desastres en casa, ¿no? Esas son las conductas disruptivas. Y cuando lo relacionamos con consumo de sustancias, pues es todos los estimulantes, como es la cocaína, como es la anfetamina, como es la nicotina, obviamente el café, ¿no? Y entonces todos esos estimulantes es lo que nos van a despertar. ¿Qué otras conductas pueden ser compulsivas y que nos lleven a estimulantes? Pues estar como en 20,000 proyectos, ¿no? Y entonces estamos aquí y estamos allá y vamos para acá y nos metemos en uno y trabajamos 24/7 y entonces nos mantenemos así, ¿no? O hacemos 40 horas de ejercicio, o sea, de alguna manera cualquier situación que nos mantenga como en esa estimulación constante, ¿ok? Y entonces, obviamente también conductualmente, ¿qué hago? Pues estoy todo el tiempo estresada, parecería, ¿no? Así como activa, y voy y vengo, y exijo, y autoexijo. Entonces, si yo soy un jefe con esta naturaleza, imagínense, me la paso exigiéndole a todo mundo y controlando todo para que entonces todo salga, ¿ah? Ahora, vamos al segundo, que es la oxitocina. La oxitocina es la encargada de la afiliación, que es el apego, ¿ok? Nosotros aprendemos a apegarnos, a sentirnos que pertenecemos de alguna manera en algún grupo social, que obviamente lo primero es nuestra familia, ¿no? El saberme amado, el saberme reconocido, eso es lo que a mí me permite apegarme, estar junto a. Entonces, la oxitocina es la que permite ese apego, ¿no? El apego y es lo que nos permite la memoria social, nos da la memoria social, recordamos con quién sí, con quién no, quién me trató medio mal y quién no ha tenido en su historia como esa tía o esa abuela o ese amigo de la familia que como que no me caía muy bien y entonces no, era muy enojón, era muy enojona y entonces mejor con esa persona, ¿no? Eso es lo que permite la oxitocina, esa memoria social, ¿ok? Entonces, y lo que me permite también como la regulación emocional, ¿va? La oxitocina aprendemos entonces a generar este apego y por lo tanto confianza. O sea, yo empiezo a generar la sensación o las ganas de estar con alguien porque me siento confiado, porque siento que sí me responden, porque es una retroalimentación constante de estoy con alguien y me siento bien. Y eso me hace confiar en la persona, ¿ok? Sin embargo, cuando hay un ambiente adverso, ¿qué es lo que sucede? El ambiente adverso que se relaciona con la oxitocina y con la forma en la que nosotros nos apegamos, implica obviamente un ambiente en donde hubo un apego inseguro. ¿Qué quiere decir un ambiente con un apego inseguro? Es un ambiente en el que los padres estaban y no estaban. De repente se presentaban, estaban trabajando, pero pues no había un acercamiento emocional o había como muchos cambios de estados de ánimo. De repente mi mamá me regañaba porque yo tiraba la leche y luego al día siguiente pasaba lo mismo y no me decía nada. Entonces era así como, ¿cómo? O sea, me acabas de regañar por esto y luego hoy ya no, hoy me das permiso y luego ya no, hoy se vale comer en la cama y luego yo al día siguiente me subo mi comida y me das una regañiza terrible, o estás de buenas y jugamos todo el día y de repente al día siguiente o una semana después estás tirada o estás tirado en la cama porque no te puedes levantar porque estás desmotivado y de mal humor. O sea, esa inseguridad de no saber qué pasa, ¿no? Y obviamente el consumo de sustancias en los padres, pues provoca este apego inseguro, porque están, o sea, de repente el padre puede ser como muy lindo y como muy bueno cuando está sin intoxicación, o sea, cuando está sobrio, y de repente cuando está intoxicado,
pues se vuelve como todo un energúmeno y entonces muy agresivo y nos da, obviamente, crea un ambiente muy agresivo, muy adverso, ¿no? Entonces, eso es lo que va provocando como que la oxitocina se haga un desastre, ¿va? Entonces, la producción de la oxitocina cuando se presenta esta situación de este ambiente adverso se va alterando y va alterando la sensibilidad neurológica para responder a las señales sociales. Entonces, yo no sé cómo responder, yo no sé si lo que siento es adecuado, yo no sé si este miedo es adecuado, porque aparte me dicen, no, no es cierto, no sientas miedo, no pasa nada, no te preocupes, ¿no? O sea, nada más está un poco enojado tu papá, pero no pasa nada. Eso que tú sientes no es cierto, ¿no? O sea, no tengas miedo. Entonces es como un cómo, o sea, ¿cómo voy a responder a una señal en donde yo estoy viendo que están pasando cosas y pero me dicen, no, no es cierto, no pasa nada, no te preocupes, todo está bien? Y entonces de repente yo no sé qué sentir. Y obviamente yo no empiezo a poder responder a las señales sociales porque no les puedo dar orden, no les puedo dar esta estabilidad y conductualmente cómo se muestra, pues yo empiezo a generar en mí como un dolor emocional, una dificultad para pegarme, una dificultad para confiar en la otra persona. Y obviamente yo me vuelvo aislado socialmente. Yo prefiero estar como en mi mundo, en mi planeta, en mis cosas, en lo que yo creo, ¿no? Incluso como en mi forma en mis creencias, de ahí me cuesta trabajo moverme de mi forma de pensar. ¿Por qué? Porque para mí todo parecería como un poco amenazante, porque yo no sé si es cierto o no, yo no confío tanto, yo no sé cómo involucrarme y porque no me da como mucha confianza, ¿no? Entonces me tiendo a aislarme, ¿ok? Entonces eso es como se ve conductualmente. ¿Y qué es lo que vamos a necesitar? Pues vamos a necesitar todo eso que nos haga como meternos en nuestro mundo, ¿no? Y entonces en la adicción, pues son los opioides. Los opioides, como es la morfina, el fentanil, la heroína, la codeína, son como todas esas opioides y bueno, hablando de opioides emocionales, pues es como ensimismarnos. ¿Quién no se queda en su mundo, ¿no? Y entonces prefiere aislarse, prefiere quedarse como en sus actividades, en su rutina, y ahí se queda. Y socialmente le cuesta trabajo o nos cuesta trabajo salir, relacionarnos, comprometernos, ¿no? Y entonces de repente, vamos, mira la fiesta y que no sé qué, o la reunión con las amigas. Y yo digo que sí, pero a las 3 horas antes es, no, mejor no, ya no, mejor como para qué, ¿no? Entonces nos cuesta trabajo responder a las señales sociales y tendemos mejor a aislarnos, ¿no? Estar en nuestro mundo, en nuestro planeta, y entonces ahí nos quedamos, ¿ok? Ahora, el tercero es el glucocorticoides. El glucocorticoides es el neurotransmisor que nos permite responder al estrés, ¿ok? Y entonces, si nosotros vivimos en una situación adversa durante la infancia, este proceso se hace un desastre también. El glucocorticoides es el encargado de regularnos emocionalmente y entonces poder dar una respuesta ante el estrés de manera adecuada. Quiere decir que podemos nivelar las exigencias del medio y las exigencias internas para poder tener una respuesta estable, ¿ok? Entonces, gestionamos y generamos pensamientos positivos y nos permite como ese balance emocional. Pero si nosotros vivimos en una situación de la infancia donde hubo abuso en todos los sentidos, abuso emocional, abuso físico, abuso social, abuso psicológico, abuso verbal, pues entonces de alguna manera este sistema empieza a ser un desastre, ¿ok? Entonces, ante el ambiente donde hubo abuso durante esa infancia, este proceso se obstaculiza y la producción del glucocorticoides empieza a ser anómala y entonces altera, obviamente, mi respuesta ante el estrés. ¿Cómo se ve esto conductualmente? Lo que yo voy a tener entonces son síntomas de ansiedad. Todo el tiempo estoy con una sensación de amenaza, todo el tiempo estoy pensando que algo va a pasar, todo el tiempo estoy como en una sensación de que no se va a resolver las cosas. Es como esa sensación de que no hay fin, ¿no? De que no va a acabar. Y eso me mantiene a mí como en una amenaza constante. Tengo que estar sobrepensando constantemente la solución porque yo no sé cuándo va a acabar, ¿va?
porque va a venir, o sea, cuando hay abuso sexual, por ejemplo, estos síntomas son muy, muy claros, es como va a venir la persona, va a venir alguien, va a venir a amenazarme, va a venir a hacerme algo, ¿no? Y si el abusador está ahí en la familia, imagínense la situación adversa por la que se está atravesando de manera interna, porque está ahí la persona que lo puede lastimar, ¿no? Si no está la persona ahí, pero bueno, es una sensación de que probablemente puede volver a regresar, ¿no? Si no hay abuso físico, sexual, pero bueno, el abuso es físico o el abuso es verbal, como ese constante enjuiciamiento por parte de los padres o una exigencia excesiva por parte de los padres o de ese ambiente o mis cuidadores primarios, ¿no? Y entonces, cuando están calificando de manera constante mis conductas, entonces eso se vuelve obviamente un abuso. ¿Cuál otra puede ser un abuso? Cuando me piden que yo haga cosas que no van de acuerdo a mi edad, ¿no? Lo que yo les comentaba hace rato, por ejemplo, un rol inadecuado, que yo en vez de ser el hermano, pues soy el papá de mis hijos, perdón, de mis hermanitos. ¿Por qué? Porque no está papá y mamá presentes o porque tuvieron que hacer otras cosas y entonces me exigen a mí, obviamente, tomar un rol que no me corresponde. Eso se vuelve un abuso, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Tengo que estar alterada, o sea, la ansiedad me sube, tengo que estar sobrepensando, tratando de controlar todo, y entonces, ¿qué voy a necesitar con esta ansiedad tan fuerte? Pues un depresor, ¿ok? Un depresor, cualquier cosa que me haga bajar. ¿Y cuáles son? Pues el alcohol, cannabis, las benzodiazepinas. ¿Y cuáles son otras cosas que a mí me pueden bajar? Entonces es cuando yo me meto, por ejemplo, estoy totalmente inmiscuido en esta compulsión de estar en una sola cosa. Y entonces yo me meto a lo mejor en ver Netflix todo el día, ¿no? Y entonces ahí me quedo todo el día como atontado y entonces eso a mí me permite como bajar y no estar pensando y sobrepensando, sino yo me meto en las 48,000 series y ya, ¿no? Por ejemplo. Entonces también necesito como esos depresores. ¿Cuáles son otras compulsiones como de esas compulsiones muy silenciosas? Pues la comida o las compras compulsivas, ¿no? Y entonces cuando estoy así toda ansiosa, ¿qué hago? Pues como algo, ¿no? Y entonces, ya, me siento un poco mejor. O empiezo a comprar 20 cosas, ¿no? Salgo con 100 pesos y regreso con 84,000 cosas, ¿no? Ya termino con esos 100 pesos, pero también termina con la quincena, ¿ok? Entonces, esos depresores, digamos, que a lo mejor no es una sustancia como tal, no es el alcohol, no es el cannabis o una droga, pero sí se vuelve como buscar algo que disminuya mi ansiedad, ¿ok? Entonces, como vemos, obviamente, fíjense cómo esto a mí se me hace muy interesante. O sea, de alguna manera, mis respuestas y mis conductas compulsivas y todas estas patrones de conducta que tengo hoy como adulto, en realidad son una respuesta que yo aprendí para sobrevivir. Es lo que yo encontré para darle solución a este estrés que yo tenía, a este momento desagradable o esta emoción desagradable que yo estaba teniendo, a esta exigencia adversa y esta exigencia del medio. Yo encontré esa forma para entonces dar respuesta. Nosotros, todas nuestras conductas son una respuesta ante una situación adversa, ante el dolor, ante algo que no nos gustó, ¿ok? Todas. O sea, todas nuestras respuestas, todas nuestras conductas no tan adaptativas. Por supuesto que tenemos conductas adaptativas que también fueron respuesta ante una situación, por supuesto, positiva. Y entonces esto se va retroalimentando. Sin embargo, esas conductas que se están volviendo como un lastre en nosotros y una dificultad para relacionarnos, pues vienen de ahí. Y también son una respuesta para darle, es una forma de darle solución a un problema. ¿Ok? Es una forma de sobrevivencia que nosotros tuvimos que elaborar. Entonces, ¿qué es lo que se va tergiversando en como esa cualidad moral que se va tergiversando de acuerdo como a estas situaciones adversas? Entonces, aquí está dividido por edad, pero más o menos vayan como identificando en los 100 primeros días es de los 0 a los 3 años. Entonces, lo que se va como tergiversando, si vivimos en estas situaciones adversas, pues se va tergiversando la esperanza, la voluntad, la decisión, ya con
niños un poco más grandes, de 3 a 6 años, la capacidad y las habilidades, la sensación de que puedo. Habilidad significa como esa cualidad en la que yo me siento que puedo hacer las cosas, ¿no? Entre los 13 y los 20 años, entonces se va modificando mi fidelidad, el amor, la ternura y obviamente conforme vamos creciendo, la sabiduría. Entonces, si tenemos o vivimos en situaciones adversas, pues obviamente esto se va tergiversando, me vuelvo desesperanzador, ¿no? O sea, ya no tengo esperanza de que se va, no sé cómo tener esperanza, ¿no? A lo mejor la voluntad, entonces tengo que la motivación, no sé cómo tener esa decisión de hacer cosas, ¿no? Y me cuesta trabajo tomar una decisión sobre algún proyecto, sobre algo, y entonces estoy pidiendo como opinión con todo mundo, o empiezo a generar la sensación de que no puedo hacer las cosas, no tengo la habilidad para, ¿no? Y entonces no tomo riesgos, no decido, no me muevo porque no sé cómo hacia dónde. La fidelidad hacia uno mismo. Entonces yo ando ahí como con todas las ideas de todo mundo, no soy fiel a mí mismo, sino que entonces yo voy agarrando lo que vaya teniendo en la corriente, ¿no? Entonces lo que yo necesito, lo que yo creo, lo que el otro me dice, lo que está de moda, entonces no soy fiel a mí mismo, ¿no? El amor, evidentemente, a mí mismo, pues se viene tergiversando. Entonces, para mí el amor es ansiedad, para mí el amor es desesperanza, para mí el amor es complicación, es caos, ¿no? Entonces, obviamente yo empiezo a tener como una descripción o un concepto del amor totalmente tergiversado, la ternura y también, obviamente, pues la sabiduría, ¿no? Entonces, bueno, aquí los conceptos sobre lo que es la intoxicación. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la sobriedad emocional. Parecería que la solución es como muy sencilla porque incluso fueron como 2 diapositivas nada más. Sin embargo, sí hay solución, esa es una. Por supuesto que hay solución porque todo esto es un proceso de aprendizaje, ¿ok? Todo esto es un proceso en el que mi química aprendió de una manera a defenderse de lo que estaba pasando. Entonces ahora hay que decirle, a ver, calma, sí hay solución, no nos tenemos que estar defendiendo, no tienes que estar reaccionando nada más, sino que hay una solución para poner esta química en calma, ¿ok? No necesitas un estresor, digo, no necesitas un depresor, no necesitas algo que te mantenga arriba todo el tiempo, no, a ver, calma, vamos a llegar como a esta sobriedad emocional. Y entonces justo la sobriedad viene del latín sobrietas y lo que significa es que no tenemos como esos adornos superfluos, es aquel que no tiene adornos superfluos y que por lo tanto resulta moderado y con templanza, ¿ok? Entonces lo que yo les decía, estar en medio, estar templado, en el medio. Pero bueno, pues para tener esta sobriedad emocional, algo que me gustó de este mensaje, dice, la conciencia que creó el problema no puede ser la misma conciencia que dé solución al problema, ¿ok? Entonces, para nosotros, darle solución al problema que tenemos hoy, a estas conductas compulsivas que tenemos hoy, a estas emociones negativas y pensamientos negativos, o más bien bajos que tenemos el día de hoy, no podemos utilizar lo que la conciencia pasada, no podemos utilizar los conocimientos pasados, no podemos utilizar lo que sabíamos, tenemos que utilizar y esforzarnos por crear una conciencia diferente y por lo tanto una información diferente. Por eso es importante informarnos, leer, aprender de nosotros, conocernos desde un lugar diferente y este viaje interno, pues empezar a hacerlo. ¿Qué es lo que está pasando conmigo? ¿Por qué me enoja que mi compañero de trabajo no llegue puntual? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué me enoja tanto y me estoy peleando? ¿Y por qué me enoja que me lleven la contra? ¿Y por qué me enoja, no? O sea, ¿por qué hago esto? ¿Por qué me deprime? ¿Por qué me cuesta trabajo motivarme? ¿Por qué tengo que estar tomando decisiones que no me corresponden o que no me gustan? ¿Por qué me cuesta trabajo poner límites? ¿Por qué tolero tanto? Eso es de alguna manera empezar a conocernos, ¿no? Entonces, el concepto principal es obviamente sobriedad emocional y la sobriedad emocional es el resultado de un apropiado balance y coordinación de todo lo que somos. Entonces, yo no solamente soy conducta, soy alma, ¿no?
Tengo un alma que está intoxicada, es un alma que se perdió, algo de mí se perdió en todo este desastre que ya vimos, se perdió en la química, ¿no? O sea, hay que rescatarla, hay que volvernos a conectar, porque todo eso somos química, somos biológicos, somos seres biológicos, también somos seres sociales, somos seres individuales y tomamos decisiones, eso es todo lo que somos, todos, somos todo un mundo dentro de nosotros, ¿no? Entonces, cuando empezamos a tomar congruencia de lo que somos, lo que hacemos, lo que decimos, lo que sentimos, entonces eso es lo que nos va permitiendo tener una sobriedad emocional. ¿Cuál es ese camino? ¿No? El camino, obviamente, es como todo el programa de los 12 pasos, por supuesto, y esto es como una forma de atravesar ese programa de los 12 pasos que nos lleva a ese sobriedad emocional y a esa sobriedad espiritual, ¿no? Y entonces, uno es darnos cuenta que estábamos dormidos y obviamente empezar a despertar, darnos cuenta y cuando nos damos cuenta que ya no queremos vivir así, que no está bien vivir así, que ya quiero salirme de ahí, entonces darnos cuenta que estábamos dormidos y entonces quiero despertar. Ya cuando nos damos cuenta que queremos algo diferente, ya empieza el primer paso, ya empieza la primera decisión, ¿no? Ahora darnos cuenta que estamos despiertos, o sea, sí podemos hacernos cargo de nosotros, sí podemos darnos cuenta de quiénes somos, ¿no? El esfuerzo, por supuesto, es propio, o sea, nadie va a darnos la voluntad de actuar. Nadie. Aunque tomemos 1000 cursos, 1000 talleres, vayamos con psicólogos, con psiquiatras, con psicoanalistas, con quien quieran, ¿no? Con el chamán, con quien quieran ustedes. Si nosotros no tomamos la voluntad de crecer, nadie lo va a hacer por nosotros. La voluntad es propia, completamente propia. Entonces, el esfuerzo por crecer es de nosotros, porque lleva la voluntad. Aceptar que nadie lo hará por nosotros, obviamente. El camino empieza por mí, por mí. Tomar la responsabilidad de nuestra propia existencia. En el momento en que empiezo a asumir esa voluntad, entonces empiezo a tomar mi responsabilidad. La existencia, el que yo exista, es mío, es mi responsabilidad. No depende de todo el mundo, ¿no? Aceptar que la vida, obviamente, no va a ir de acuerdo a mis expectativas. O sea, la vida es. Yo le pongo todas las características y adjetivos calificativos dependiendo de todo lo que yo traiga en mi química. Es fea, es mala, es muy cansada, es terrible, lo que ustedes quieran. Entonces, la vida es simplemente y hay que aceptarla, ¿no? Hay que fluir, hay que ahí navegar en esa vida, ¿no? Esforzarnos por conocernos, todo el tiempo estamos conociéndonos, ¿no? Entonces, empezarnos por conocer los términos de esa vida, a ver, ¿cómo hay que vivir? ¿No? ¿De qué se trata? Pues hay que compartir, hay que ser compasiva, hay que estar con el otro, hay que escuchar, hay que tener momentos de calma, hay que saber aceptar al otro, la diferencia. En este mundo encontramos 44,000 millones de personas y entonces por supuesto que todos son diferentes, ¿no? Como, ¿por qué yo voy a estar pensando que tienen que ser y pensar igual que yo? Porque todos pasaron por experiencias diferentes, ¿no? Experimentar nuevas formas de pensar, de actuar, soltar esos viejos patrones, pero para eso necesito aprender, necesito leer, necesito meter en mi cabeza información diferente. Reconocer y esforzarme por estar y aceptar que la vida es aquí y ahora, no está en el pasado, no está en esas situaciones estresantes. Ahí hay que regresar y reconocer qué pasó, pero me tengo que regresar a mi presente, la vida está aquí, hoy, aquí en el ahora. Ayudarnos y cooperarnos sin perder la identidad ni la integridad. Ayudo, acompaño y obviamente soy compasiva y coopero, pero eso no significa que yo me pierda en eso, ¿ok? Nos esforzamos por expandir nuestra conciencia cada vez más, estar más consciente de lo que somos y de lo que hacemos. O sea, como esa información, como darnos cuenta, es ese inventario moral, ¿no? Que dicen los 12 pasos, es darnos cuenta de qué hicimos en el día, qué me hizo enojar, qué me hizo sentirme triste, eso, elevar cada vez nuestra conciencia sobre lo que somos, ¿no?
y buscar trascender y le damos un sentido a nuestra existencia. O sea, en el momento en el que yo busco trascender, entonces buscamos es darle sentido a lo que yo hago. ¿Para qué hago las cosas? O sea, yo no vine a este planeta para enojarme todo el tiempo o para intoxicarme o para comprar todo lo que viene allá afuera. No, o sea, venimos a este planeta para trascender, para dar, para estar, para compartir y para ser compasivos con el otro, para acompañar al otro, ¿ok? Para eso venimos aquí. Entonces, eso obviamente, desde nuestras propias habilidades, pues yo, por ejemplo, acompaño desde este lugar de lo que es la psique, ¿no? Otros pueden acompañarlos, por ejemplo, desde otras habilidades, ¿no? Eh, ¿Para qué son buenos? Aquí usamos, obviamente, para que tratar de encontrar nuestros propios talentos, ¿ok? Y así entonces podemos acompañar a los demás. Y bueno, ya para terminar este pequeño como reflexión, ¿no? Dice, el conocimiento es de Eric Fromm, el conocimiento es una forma de transformar que posibilita el cambio. Y entonces es un cambio constante y necesario para todo ser humano. Para amar es necesario conocer y un amor maduro es la unión de la perseveración, el conocimiento y la integridad. ¿Okay? Entonces, eso es lo que nos da de alguna manera como esta sobriedad emocional es la perseveración, el conocernos y ser íntegros. Claro, es todo un proceso, no es que hoy empecemos y ya mañana ya voy a tener como toda esta sobriedad emocional, es todo un proceso, pero hay que empezar. Se puede transformar, se puede modificar, se puede contactar, se puede tener una conexión diferente y entonces entender que esos patrones si bien es cierto que nos llevó a una enfermedad, pero entenderlos que fue la forma que yo pude escoger o elaborar para defenderme en ese momento, para resolver un problema en ese momento, ¿ok? Entonces ahora hay que volver a usar otros patrones, crear otros patrones. Por eso siempre les digo, hay que reinventarse todos los días, crear o todos los días una forma y un estilo de nosotros respetando nuestra esencia, respetando lo que somos, respetando esa alma de cada uno de nosotros que nos hace ser nosotros mismos, ¿no? Y entonces eso es lo que nos representa y obviamente esto nos permite pues ser estable, ser coherente y podernos escuchar a nosotros mismos, ¿no? Entonces, no sé, alguien que quiera compartir. Hasta aquí lo que yo les traigo para el día de hoy. Hasta aquí esta información que a mí me pareció como muy interesante y me pareció que nos ayuda un poco a entendernos qué pasa en nosotros y por qué hago lo que hago un poco, ¿no? Es una explicación, creo yo, como relativamente sencilla. Les puedo recomendar como mucha bibliografía para que el que quiera como ahondar un poco más en este tema, pues bueno, pueda encontrar ahí tal vez algunas respuestas. Entonces, bueno, pues no sé, si alguien quiera compartir, alguien que quiera hacer algún comentario, adelante. Si alguien quiere poner algo en el chat, igual aquí yo los leo. Claro que sí, Tamara, la compartiré. Ahorita se las pongo en el chat. Ok, Elena y luego Tamara, Elena. Hola Marta, me surgió como una duda, porque hablaste, todo eso fue de factores adversos en los cuales uno pues crea patrones de conducta. Hay am, am, casos donde alguien en ese ambiente donde se creó siempre tenga una sobriedad emocional, ese equilibrio. Sí, claro. O sea, si durante nuestra infancia no hubo factores adversos tan fuertes, entonces pues generamos la capacidad para resolver y enfrentar situaciones, ¿no? Y entonces podemos tener como esta estabilidad, esta sobriedad, y así vamos creciendo, ¿no? O sea, todos tenemos obviamente situaciones adversas en nuestra infancia, todos pasamos por situaciones complicadas. Lo que hace la diferencia es que qué tan recurrentes son. O sea, una cosa es que, por ejemplo, ¿no? Haya fallecido
el padre en casa cuando, no sé, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Que haya fallecido tu papá a los 7 años. Entonces, ese hecho, pues obviamente produjo ciertas situaciones. Sin embargo, bueno, en la familia pudieron hacer el duelo adecuado, lo resolvieron bien y eso mantiene estable, ¿no? Pero si es recurrente, aparte de que falleció, aparte había agresión, aparte falta el dinero, aparte no sé qué, o sea, son como muchas cosas y es muy continuo, muy prolongado, entonces se vuelve una situación adversa y eso es lo que provoca como toda la complicación neuroquímica. ¿Y qué pasa cuando después de que se mantuvo el equilibrio durante esos primeros días o lo que se aprendió durante la infancia y posterior a ello cambia? No sé si me explico, o sea, que aparezcan nuevos patrones de conducta. ¿A qué se debe? ¿A que no fueron sólidas o que no se aprendió de la forma correcta? Claro, o sea, si de repente cambió, es que quiere decir que ya venía como con algún problema en esta química, ¿no? O sea, ya había algún desfase en algún punto. El problema es que a veces en los niños no alcanzamos a ver, o cuando éramos niños, tal vez nosotros nos vivimos como, pues, bien, íbamos a la escuela y todo iba muy bien, y de repente en la adolescencia algo me pasó y entonces yo me desmotivé, yo empecé con la depresión, yo empecé con ansiedad o lo que sea, pero es que ya venía mi química como tratándose de ajustar, ¿no? Entonces, más bien hay que recordar qué pasó en realidad en nuestra infancia, porque no todo puede ser tan perfecto, ¿no? Sí, Ni no. tan negativo, ¿no? Entonces, de eso se trata, por eso hablo de una conciencia, o sea, identificar qué me pasó en esa infancia, que a lo mejor yo lo vi normal, pero tal vez no era tan normal. Ok, gracias, Marta. Sí, de nada. ¿Alguien más que quiera compartir? ¿Alguna pregunta, Tamara? No, pues yo nuevamente gracias porque siempre compartes temas tan interesantes, gracias a la clínica por hacerlo posible. Y algo que mencionaste muy importante es el querer nosotros, el primero de los pasos, estar conscientes y querer cambiar, querer sanar, que es lo más importante. Claro que cuesta trabajo reconocer que necesitamos sanarnos, pero pues quedé impresionada con esta plática y trataré de llevarla a cabo. Gracias, como siempre. Gracias a ti, Tamara. Muchas gracias. Y claro, poco a poco, ¿no? Acordémonos que no estamos solos y que podemos resolver las cosas siempre en compañía es mejor. Gracias, Tamara. Muy bien. ¿Alguien más que quiera compartir? ¿Alguna pregunta? Doctora Marta, yo quiero agradecerle que haya tenido la gentileza de darnos su tiempo y esas explicaciones tan claras y que nos dejan mucho para cuestionarnos. A mí por lo menos, pues, muchas cosas de la infancia que uno no cae en cuenta hasta que usted, pues, expone y uno más o menos empieza ya a tener inquietudes. Y yo creo que esas inquietudes son las que le van a uno ayudar a resolver sus conflictos y a ver de dónde vienen. Entonces, le agradezco mucho tan excelente conferencia. Dios la bendiga y gracias por pensar en todos nosotros. No, gracias a ti, Rocío, por estar aquí. Muchas gracias. Muy bien. Pues, ¿alguien más? Martita, yo, Mari Carmen, Adelante, Mari Carmen. gracias. Yo también te quiero agradecer, bueno, esta plática muy interesante. La verdad es de que me permite darme cuenta por qué tantas acciones en el día a día y los cambios de estado de ánimo que se me llegan a presentar y también pues reflexionar sobre
que muchas veces las acciones que tenemos con otras personas que nos relacionamos en el día a día y decimos, ¿por qué estas conductas? ¿Por qué estas cosas? Y esta plática me ayuda mucho también para ayudarme a mí misma y ayudar a los demás. Y pues más a mis seres muy cercanos, ¿no? Mis hijos, mi familia, mis seres queridos. Pues muchas gracias, Martita, y yo creo que aplicarlo en el día a día e ir reflexionando. Gracias, Martita. No, a ti, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy bien. ¿Alguien más que quiera compartir? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, pues muchísimas gracias. Voy a parar la grabación. Antes de que finalices, Marta, quisiera yo aprovechar el espacio y el tiempo para pedirles a las familias de los pacientes que ya están egresados que nos ayuden a que entren al taller de prevención de recaídas. Recuerden que esta es la forma que la clínica tiene como para poder seguir apoyándoles y poder pues, evitar una posible recaída, ¿no? Lamentablemente hemos tenido como esta parte de que ya no hay ese compromiso de parte de los expacientes y han estado dejando de conectarse. Entonces, pues ahí sí les pedimos el apoyo, ¿no? Digo, esto es para los pacientes que ya egresaron y los que están por egresar, pues que sepan, ¿no? De este taller y que es importante que lo estén tomando, es los sábados a las 11 de la mañana, porque pues como bien lo digo, ¿no? Es la forma que tenemos como para seguirles apoyando y darles contención a los pacientes. Y pues Y ya es casi parte nos han de la conectado, seguridad emocional. justo, ¿No? ¿no? Entonces, pues sí les pediría de favor que nos apoyen en esta parte, ¿sí? Y pues nada más era eso, Marta, y agradecerte por el taller y el espacio. Muchas gracias. No, de qué a ti. Voy a